Bienvenidas a este espacio que hemos creado para conocer historias de grandes mujeres que han movido y siguen moviendo montañas para poder llegar hasta donde están hoy. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial cuya vida es de gran inspiración para todas. Carolina Escobar Sarti es licenciada en Letras, tiene una maestría en Literatura Hispanoamericana, ha escrito 11 libros, cientos de artículos y columnas de opinión internacionales. Es madre, catedrática universitaria, fundadora de la Alianza, organización que vela por los derechos de la niñez, y ha sido un motor en la lucha contra la trata y explotación sexual de la niñez. Carolina, de verdad me siento privilegiada que hayas aceptado la invitación de compartir hoy con nosotros tu vida, que inspira a muchas, que ha marcado a tantas personas. Y bueno, gracias por regalarme este espacio de tu día. Gracias, Andrea. Te decía fuera de micrófonos, fuera de cámaras, que no importa si me daban el espacio o no, yo te iba a dar a ti las gracias, porque estamos en un país donde estamos acostumbradas las mujeres a más bien criticarnos, a ser las opositoras de las otras, a estar mucho en soledad y a no reconocer. Y bueno, yo te reconocí desde siempre en algunos artículos de prensa, por la mujer que sos y porque subir el Everest es subir el Everest. Entonces, gracias a ti por esta invitación, por platicar contigo siempre, por querer a las chicas de la Alianza en un buen tiempo y ser parte de la historia, y por tenernos aquí, ¿verdad? Gracias por abrir estas puertas. Ay, gracias, Carolina. Y al contrario, bueno, tú eres una experta en palabras. Las palabras es lo que a ti te han llevado muy lejos y tú has sido la voz para muchas personas. Y me gustaría preguntarte, bueno, sé que tienes una licenciatura en letras, que tienes una maestría en literatura latinoamericana, que has escrito 11 libros, antologías, artículos, columnas de opinión que se han publicado en muchos lugares en el mundo. Y eres esta gran mujer, ¿sabes? Admirable porque tus palabras tienen fuerza. Pero a mí me gustaría preguntarte, de niña, ¿con qué soñabas? ¿Cómo era esa niñez? Porque sí sé que te gustaba el deporte, te gustaba la música, que eres la más pequeña de tus hermanos, pero ¿cómo era esa niña? Interesante pregunta, porque, bueno, regresar ahí, yo creo que tuve mucha suerte de no estar en la etapa en que se sobrediagnosticaba a los niños y a las niñas, porque seguro me habrían puesto en alguna gaveta o en algún compartimento de hiperactividad. Normalmente, por ser la última, estaba sola y tenía las paredes de mi cuarto desde muy chica con frases, con versos, con cosas, con pósters, pero siempre eran palabras, siempre, eso sí lo recuerdo. Y pues yo de niña escuchaba y en eso tengo que agradecerles a mis hermanas mayores y a mis hermanos que después de la parranda me obligaban al silencio, porque muchos secretos que guardar de las hermanas y el hermano mayor me llevan varios años, 16, 14, 13, o sea, todo el mundo ya estaba parrandeando en mi casa cuando yo apenas estaba en la primaria. Entonces, vaya, si no vimos historias ahí interesantes, pero me formaron para escuchar y para hacer, pero además, en algún momento alguien en una entrevista me preguntó si esta soledad yo me había traumado. Para nada. Esta soledad me formó en la palabra, porque yo digo que las niñas y los niños de hoy tienen que aburrirse un poco más, porque a partir de ese aburrimiento crean. Y eso es lo que teníamos en aquel momento, que se ha perdido por la inmediatez, por la tecnología y por esto. Y yo tuve tiempo para aburrirme. Entonces tuve tiempo para crear y para que me gustara la palabra y para encontrar en la palabra también un refugio, porque había muchas cosas que yo veía que en aquel momento no se podían cuestionar, de muchas cosas que todavía no estaba partiendo el mundo en me gusta, no me gusta, sino solo lo estaba sintiendo. Entonces la palabra me ayudó mucho.
Y yo no sabía hasta qué punto, porque, bueno, hacía natación, comencé con los delfines, pasé a los caimanes, estaba en la selección, después hice atletismo, después voleibol, hacía carrera, hacía baile español, me metían, y como era la más chiquita y todo el mundo no podía ocuparse, lo que hacían era meterme a un montón de clases. Entonces, de repente, una de las grandes estudiaba piano, yo tenía que estudiar piano. La otra tenía un acordeón por alguna cosa que tenía que hacer, me ponían con el acordeón. Y el acordeón era más grande que mi cuerpo, me acuerdo, era una cosa inmensa. La cosa es que querían mantenerme ocupada. Y en un sentido fue importante porque aprendí de muchas cosas, y en otro sentido y además respondió a esa inquietud que ya era yo, ¿verdad? Y que sigo siendo. Suelo ser inquieta y siento que el día no me alcanza para hacer un montón de cosas. Entonces la niñez fue mis perros, bañar a mis perros, un jardín, una casa de muñecas y 1000 cosas más. Y el colegio era no siempre el mejor lugar, pero fue pasable, fue bueno. Y hasta hoy, digamos que hay amigas y amigos del cole con los que nos seguimos viendo. Pero si yo pudiera escribir un librito de esa primera parte, pondría La solita, la inquieta, y desde entonces amo los animales profundamente. Cuando veo sufrimiento animal no puedo con eso. No pueden decirlo, no pueden verbalizarlo. Y es por todo el tema de la palabra, ¿verdad? Yo estoy hablando contigo, pero ellos no pueden. Entonces, pues un poco así fue, Andrea, muy movida, con unos papás que ya estaban cansados de regañar, policiar, cuidar. Entonces, si a mis hermanas les había caído eventualmente por llegar tarde, y a mi hermano también, a mí jamás me pegaron. O sea, tuve 2 mundos ahí, como transitaba ahí, ¿verdad? Y qué lindo cómo las pruebas o las características de nuestra niñez nos marcan tanto. Y ahora que yo tengo una niña de 3 años, en donde sí aplico toda esa inmediatez y que siempre está haciendo algo, qué importante lo que me compartiste, que hay que aburrirse para poder crear, y que el hecho de poder estar sola también te ayudó a encontrar formas de expresión que fueron distintas, así que me encanta. Y bueno, moviéndonos un poquito más hacia ya tu vida adulta, sé que estudiaste arquitectura por un tiempo, que ya no seguiste la arquitectura, y quiero que me compartas cómo era ese momento de tu vida, desde la adolescencia, ya creciendo, ya tomando las decisiones de vida importantes como lo es qué carrera voy a seguir, qué voy a hacer de mi vida. Entramos el papá de mis hijos y yo a estudiar arquitectura, y estuvimos juntos ahí 3 o 4 años, y la verdad es que qué carrera tan hermosa. Si pudiera, y todavía mantuvimos una buena relación con un montón de profesores de la Universidad Rafael Andívar. Era un lindo grupo, gente súper creativa, pero eran momentos muy difíciles para el país también. Y yo estaba empezando una vida con Alonso, así se llamaba el papá de mis hijos, y habíamos dicho que no íbamos a tener hijos por un montón de tiempo, pero esas cosas siempre pasa distinto cuando uno ya está en el rollo. Entonces, ya en esto quedo embarazada de mi primer hijo, y entonces yo estaba haciendo 2 carreras al mismo tiempo, psicopedagogía y arquitectura. ¿Qué edad tenías? 22. Entonces quedo embarazada de mi primer hijo, y bueno, ahí había que cortar muchas cosas cuando él nace, y yo paro un montón, y ahí paré. Entonces me quedé con él unos años, y luego con Javier, que llegó después, y y yo no habría podido pasar con todo lo que alegaba, y todo el feminismo y todo el género. Pasar por esta vida sin la maternidad, creo que yo no habría podido, pero me encanta, y tengo un montón de amigas que no tienen hijos e hijas, y están muy felices también. O sea, nacís en el chip de la condena y del prejuicio. ¿Te disfrutaste tu maternidad? Y sí, me la gocé los primeros años, pero muy rápido volví a todo, porque es que soy muy inquieta.
¿verdad? Entonces, ¿cómo viví esa parte de ahí de arquitectura? Todas las decisiones, uno dice, es que yo no lo elegí, todo me llegó. Yo creo que hay un lugar desde donde elegimos que está construido de todo lo que somos. Y yo soy una mezcla de lo que me gustó y no me gustó, de lo que vi en mi familia, de lo que tengo en los genes, de lo que estaba pasando en Guatemala en ese momento, que estaba la guerra y cuando nacieron mis hijos eran los peores años de las masacres en este país. Y digamos, en la casa nos obligaban al silencio, no había que hablar de esto, pero yo no podía dejar de verlo, por alguna razón que ya traía en mí, ¿verdad? Entonces, todo eso se juntó y cuando comencé a trabajar ahí, a poquitos años de ahí, ya estaba como escribiendo una columna, y cuando me cambio de casa, que muere mi padre, me doy cuenta que habían escritos que yo tenía desde los 12, 13 años, wow, que los había guardado en hojas sueltas o en libretitas de aquellas que uno tenía para ir a la tienda, ¿verdad? Y que eran libretitas pequeñas de rayas, y ahí escribía. Y generalmente eran cosas de denuncia, o sea que ya estaba instalado. Ya lo traías definitivamente. Sí, sí. Y me encanta que seas una persona que ha logrado tanto y que desde los 22 años eres mamá. Porque pues la maternidad, como yo la he percibido, es que es sacrificada, ¿verdad? De que ya te gustaría hacer 1000 cosas, pero si quieres ser una mamá presente, tienes que renunciar por lo menos temporalmente a muchas de ellas. Así que admiro mucho el hecho que hayas retomado con tu, ¿verdad?, siendo tan inquieta con todos tus proyectos y hayas llevado adelante ambos proyectos. Sí, siempre se ha construido mucho robándole horas a la vida, al sueño. Generalmente lo que he escrito, y tal vez lo hablamos después, se ha hecho de madrugada, cuando todo el mundo ya está dormido, ¿verdad? Así es. Y bueno, cuéntame, hablabas de que tú eres una mezcla del pasado, de tus papás, de tu educación, de tus experiencias y del entorno. Y nuestro entorno es muy retador para nosotras las mujeres. Hay muchos estereotipos, hay muchos paradigmas, me hablaste también de la maternidad. Entonces me gustaría preguntarte, en este entorno tan retador, ¿qué montañas has tenido que mover para poder llegar a donde estás? Bueno, en mi tiempo todavía era, hoy ya no, pero en mi tiempo todavía era un desafío enorme a tu familia y a separarse. Siempre lo sigue siendo, pero yo me separé cuando, digamos, mis hijos entraban a la adolescencia. Y ser mamá sola en esas etapas no es sencillo. Entonces, digamos que fue mi primer quiebre personal. Y si tú te pones una lupa y te vas atrás de cada uno de mis libros, haces de inspector o de inspectora ahí, vas a encontrar un montón de pistas, ¿verdad?, de cómo fueron esas etapas. Yo me acuerdo que la madrina de mi hijo mayor me llama y me dice, mira, mi esposo me prohibió juntarme contigo porque puede ser mala influencia para mí. Eso todavía pasaba, ¿verdad? Y que pues yo lo agradecí. Desde entonces no volvimos a reunirnos nunca hasta que los hijos estuvieron grandes. Es una sociedad bastante conservadora en las formas y en el fondo, como la normalización de la violencia sexual que yo veo a diario en miles de casos, ¿verdad?, en Guatemala. Pero volviendo un poco a esto, digamos, esta fue para mí un primer desafío enorme y bueno, querer vivir con dignidad y con los hijos y tratar de darles lo mejor y tener 3 trabajos al mismo tiempo y en las horas de la madrugada escribir y producir libros al mismo tiempo que cuidas hijos y que trabajas. Eso es otro desafío grande. Y luego empezar a hacer columnas en la prensa. Por supuesto, las primeras no eran pagadas, las segundas fueron pagadas, las terceras ya no hay dinero en los periódicos escritos para que te paguen una columna, entonces te pagan en los periódicos de Europa y de otros lugares, pero no te pagan aquí. Entonces, esas son las cosas que cotidianamente enfrenta
una mujer que es mamá, que escribe, que tiene que trabajar, ¿verdad? No es que yo me pudiera sentar y ser la escritora que solo escribe. Entonces, esto era importante. Y otra cosa es que me metí con temas que a esta sociedad no le gustaban desde el inicio. Temas como si hubo genocidio o no. Temas como qué hago con mi cuerpo, ¿verdad? De hecho, mi tesis doctoral, luego en un doctorado que hice en Salamanca, se basó justo en leer categorías de cuerpos para identificar una sociedad, porque los cuerpos, hasta que no seamos holograma, tú y yo solo nos podemos conocer a través de este cuerpo, ¿verdad? Antes no hay otra cosa que nos haga próximas, ¿verdad? Próximas. Entonces, para mí siempre fue una cuestión. E hice cosas, digamos, tirarme de parapet, meterme a bucear al fondo del mar, tatuarme, que para las de mi generación es como proscrito, ¿no? Entre otro montón de cosas. Entonces, creo que fue súper interesante para mí y sigue siendo súper interesante vivir. Y todo eso me preparó para la escritura, para contar historias, pero sobre todo para trabajar con las chicas y los chicos que ahora trabajamos. Ellos llegan con unas historias que nosotros creemos que tenemos historias, y ellas tienen historias de mujeres y de hombres de 50, 60 años que han vivido muchísimo. Entonces, pues la vida nos va preparando, ¿verdad?, para lo que somos, y de acuerdo a nuestras elecciones también, ¿verdad? Vivir con paradigmas, con estereotipos no es fácil, y creo que a pesar de que yo veo que tú te rebelaste de alguna forma contra todo esto y te expresaste como tú querías, siempre hay ciertas emociones que debemos de ir cambiando. Y para ti, si te remontas a ese momento en donde estás tomando la decisión de separarte, de empezar a ser una mamá soltera y de enfrentar la vida aquí, ¿qué emoción o emociones sientes o recuerdas que dijiste, bueno, estas son montañas que tengo que derribar, son emociones que tengo que cambiar para poder seguir adelante? Cuando yo creía hace un tiempo que yo no sentía miedo, porque claro que he sentido miedo, como sentimos todas y todos. La diferencia es que hay un dicho de Wagensberg, creo que es, no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Yo como que siempre me lanzaba y tenía algo en mente e iba atrás de eso, sin preguntar mucho a los lados, y aunque te diera miedo, sin estar validando, y ahora sé que es que aunque me diera miedo, y yo decía, no, ya no puedo con esto. Escribía un artículo y me escribía alguien de regreso, todavía había correo electrónico, no había como ahora las redes que de una vez te explotan cuando a alguien no le gusta algo. Y bueno, uno de los aprendizajes es que no podía, no era tan abierta a disentir. Ese aprendizaje lo tuvo a través de la escritura y a través de todos esos momentos en que me tocó enfrentarme a cosas en las que tal vez no creía, ¿verdad? O a opiniones que no compartía. Entonces, si algo me ha dejado todo eso y esas emociones, el miedo, la frustración a veces de vivir en un país donde la clase política no entiende que no entiende, donde, digamos, no se invierte en lo social, pero todo el tiempo están preocupados solo en la inversión económica, en ver hoy, pues, según las cifras de OSAR, seguimos teniendo cada hora 11 punto algo, o sea, 12 chicas entre los 10 y los 18 años resultan embarazadas cada hora. Eso sigue siendo frustrante para mí. Y digo, bueno, en este país no se puede hacer todo, pero se puede hacer un pedazo de algo. Y ese pedazo de algo es lo que me toca y claro, cada vez que pensamos en un nuevo proyecto, ese nuevo proyecto te desafía. En un país como este te desafía. Con una clase política como esta te desafía. Con un narcoestado como este te desafía. Con corruptos como un pacto de corrupción como estos. Aquí muchas cosas son desafío cotidianamente. Y a veces uno dice,
la gente te pregunta en un elevador, ¿estás bien? Y no vas a empezar con, no, este país, que es un... ¿verdad? No vas a empezar a darle cátedra a nadie, pero querés decir, sí, yo como persona estoy bien física y creo que emocionalmente, pero este país nos lastima todos los días con algo, con historias muy duras de corrupción, de violencia, de violaciones, de ultrajes. Y ya no está solo el país, el mundo está como... Estamos regresando a la barbarie de una manera brutal. Entonces, si yo quisiera obviar todo esto, no leo, no escribo, y me voy a vivir a, qué sé yo, a la Antigua o a Cobán sin leer o escribir. Pero como mi elección es otra, el tener conciencia en un país como Guate es tu propia elección. Y esa elección la haces con la misma... Toda transformación es una decisión consciente, todas. No hay ninguna que no lo sea, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te enfrentas con que ahora que vamos a tener que votar, los votos son totalmente emocionales. Un voto rarísimo que sea racional. Los votos son de entraña, son emocionales. Entonces, en tu cotidiano, por lo menos, tendrías que tener más conciencia de las transformaciones que querés hacer y cómo. Y eso es lo que me pasa a mí, escribiendo, viviendo, jugando un poco con la vida aquí, ¿verdad? Y me parece una de las cosas más admirables de ti, que te involucras con la realidad, es muy desafiante y aún así tú has decidido tomar acción, seguir adelante, y tú me compartías también detrás de cámaras que eso es lo que te hace dormir bien. Y hay un proyecto que has hecho por 25 años que a mí me encanta y es el de ser catedrática, porque de alguna forma la esperanza que tienes en el futuro, a pesar de este contexto, la puedes trasladar de esa forma, porque creo que es muy inspirador poderle hablar a los jóvenes. Y me gustaría preguntarte qué es lo que les compartes, cómo ha sido ese proyecto para ti. Amo la energía de la juventud, la amo, la amé siempre. La amé desde que di clases, porque yo empecé siendo maestra de preprimaria, entonces le daba clases a niños de 3, 4, luego coordiné todo el área de preprimaria, adoraba esas edades. Son muy serios y no los tomamos en serio. Y después me encantó pasar a la universidad. Cuando paso a la universidad he dado todos los niveles, desde los primeros hasta los posgrados. Y sí siento que algo ha cambiado y después de la pandemia cambió aún más. Porque la pandemia, además de que, digamos, ya no hay una medida real de hasta dónde llega lo que recibimos por los medios electrónicos, hasta dónde debe participar el maestro, la maestra, y hasta dónde los alumnos están interesados o no en esos contenidos. La educación está cambiando mucho y si queremos, ese es otro tema, tenemos que montarnos en el carro del cambio para poder acompañar a la juventud, porque no se trata de decir, todo era mejor en mi tiempo. Por supuesto que no, ¿verdad? Había un montón de cosas que no se hacían bien y hay otro montón que no se hacen bien ahora. Pero ¿cómo entramos en ese carro de la educación? A mí me fascina todo lo que tiene posibilidad. Y la juventud tiene posibilidad. La niñez, la adolescencia y la juventud la tienen. Y los papás no le tienen paciencia a los adolescentes, ¿verdad? Papás y mamás. Yo te contaba fuera de micrófonos que nosotros recibimos llamadas casi que todas las semanas, todos los días, donde nos dicen, miren, podemos llevar a nuestra hija o nuestro hijo porque no sabemos qué hacer, se nos ha ido 3 veces de la casa. Le digo, no, ese no es nuestro perfil. Nuestro perfil es trabajar con víctimas de violencia sexual y trata. Pero los papás nunca han sabido mucho qué hacer, porque en este país las niñas y los niños no han tenido la importancia que se merece. Eso es un todo. Somos el país de América Latina que menos invierte en su niñez. El número 1, $1.07, mientras que aquí a pocos kilómetros en Costa Rica se invierte en más de $7. Somos el país donde tenemos más desnutrición crónica y aguda. Y así podemos seguir, ¿verdad? Con la normalización de la violencia sexual, más embarazos adolescentes,
más silencios, menos denuncia, y ahora vamos a la inversa en el mundo, con que hay libros que se empiezan a prohibir sin que siquiera los hayan conocido estos chicos. En la mayoría, aquí la niñez y la adolescencia no le importan a nadie, y menos a la clase política, porque no votan, porque no son capital electoral. Entonces, cuando llegan a la universidad, pocos llegan con buena formación, que son los que tienen el chance de estar en algún colegio privado que pueden pagar. Pero la educación pública está en la calle. Se nos caen los techos de las escuelas por los lugares donde están localizadas, y así podría seguir. Entonces yo sí creo que cuando el país entero, la sociedad entera, la sociedad política y la sociedad civil le pongan atención a la niñez y adolescencia, vamos a tener un país distinto. Por eso me encanta, porque cuando llegan ya son casi héroes y heroínas cuando entran a la universidad aquí, porque ya pasaron por 1000 pruebas que en otros lugares no tendrían que pasar. Entonces, increíble. Eso para mí es un desafío. Los últimos 3 o 4 años he dejado de dar clases porque ya no me da la vida. O estoy en la Alianza o doy clases, y además estoy escribiendo y quiero mantenerlo hasta el final de la vida, lo de la escritura. Entonces he tenido que elegir, pero ya estoy por regresar pronto de nuevo, y es delicioso. No sé qué me voy a encontrar en estos 3 años después de pandemia. He oído a un montón de profesores y profesoras que han tirado la toalla en este tiempo, porque esta forma híbrida de educar y esto que cambió ya no les gustó. No sé qué va a pasar, pero mientras me sigan gustando los espíritus que descubren, que se revelan, que algo podremos hacer ahí. ¿Qué es lo que más te gusta inculcarle a la juventud? Que piensen. Es que no piensan. Aquí estamos educados para obedecer, y más ahora con esta uniformidad del pensamiento. Si no piensan por sí mismos, van a votar por las mismas porquerías que hemos estado votando, ¿verdad? Porque así lo dice los de mi clase, mis compas, mi familia. Hay que construir pensamiento, las redes, hay que construir pensamiento propio. Y ahora con la inteligencia artificial van a tenerla muy dura, porque ¿cómo van a diferenciar lo que construye el ChatGPT con lo que es una realidad construida de milenios? Tienen que pensar, ¿verdad? Ese sería mi reto más grande de aquí en adelante. Así que invertir en la niñez y en la adolescencia. ¿Qué porcentaje tenemos hoy en día de adolescentes en este país? La población había escuchado que somos el 80%. 70 y pico por ciento están abajo de los 29 años. O sea, somos una sociedad joven. Y sin embargo es ahí donde hay la mayor cantidad de abandono. Niñez, adolescencia. Nuestro Ministerio de Educación es un ministerio de primaria, que no atiende a los más pequeños ni a los de secundaria. Por ejemplo, solo eso ya sería un cambio, porque en secundaria es cuando se preparan para el trabajo, para la vida, para la universidad. Entonces, solo eso ya sería un cambio enorme. Pero ahorita lo que tenemos es que la economía nos está obligando a que los niños y niñas del área rural vayan a trabajar con sus papás y mamás, como lo hacían antes, pero ahora abandonan la escuela. Después de pandemia, todavía más abandonaron la escuela. Se calcula que la mitad de todos los estudiantes en edad escolar, están fuera del sistema educativo. Wow. Y hace 3 gestiones gubernamentales, el ministro de Educación dijo, esta es una bomba de tiempo. Y después de la pandemia hay más afuera. Entonces, hay mucho que hacer en Guatemala, muchísimo que hacer. Bueno, y me gustaría, lo has mencionado un par de veces mientras conversamos, la alianza. ¿Tú fundaste la alianza o tomaste ese proyecto cuando ya estaba fundado? Me gustaría que me cuentes qué significa para ti la alianza, qué estás viviendo ahora y cómo lo ves a futuro. Sí, lo fundamos de cero. Éramos 4 o 5 personas al inicio, alguien de mantenimiento, alguien en finanzas, alguien en prevención, y 2 en prevención y yo. Así lo fundamos, y a partir de ahí nace un modelo estratégico que también tiene un modelo institucional. Y el sueño es que siga, porque Guatemala, yo sé, UNICEF va hacia la no institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Y yo estoy
Totalmente de acuerdo. Que la institucionalización sea el último recurso de un niño o niña o adolescente. Pero mientras no haya un Estado que sea garante de sus derechos, mientras no hayan familias que les den, digamos, el abrazo de ternura, cariño, confianza, límites, todo lo que se necesitan, mientras no seamos Finlandia, pues, ¿verdad? Necesitamos esas instituciones y vamos a seguirlas necesitando mucho tiempo. ¿Y nos podría solo resumir qué es la Alianza para las personas que no conocen todavía este proyecto? Es un lugar de atención integral para víctimas de violencia sexual y trata. Empezamos con niñas porque son las más abusadas, las más tratadas. La explotación sexual es más con ellas, pero la explotación laboral es más con los chicos. Entonces empezamos trabajando con ellas y el año pasado abrimos la primera residencia especializada para chicos víctimas de violencia sexual y trata. Y obviamente son enfoques terapéuticos distintos. El patriarcado nos ha hecho socializar de manera distinta a las mujeres que a los hombres. A los hombres, un hombre que ha sido violado es un hombre que ha sido inferiorizado según él. En cambio, una mujer que ha sido violada viene de 25, 26 siglos de que algo así les pasara a las mujeres. No es que sea, bueno, sí es la costumbre. Entonces, esto ya cambia el enfoque terapéutico y eso es lo que hacemos con un equipo de abogadas, abogados, trabajadoras sociales. Llevamos más de 70 sentencias condenatorias en un país con altísima impunidad en este tipo de casos y hacemos incidencia en políticas y leyes, pero lo que te quería decir es que el arte y la lectura tienen más importancia de lo que muchísima gente cree. Tenemos ya pruebas, porque nosotros tenemos un sistema de registro de datos diario, pruebas de que las niñas y los niños que leen o que están en arte avanzan en sus procesos terapéuticos mucho más rápido y tienen una comprensión mejor de lo que les pasó y de lo que quieren hacer. Entonces le metemos mucho a la educación. Tenemos chicos de 14, 15, 16 años que a este país le debería dar vergüenza que lleguen sin saber leer y escribir. Entonces tenemos una escuela adentro que va desde alfabetización hasta diversificado para que no pierdan el tiempo mientras están con nosotros, pero tocan clarinete, marimba doble, teclado, pintan, hacen murales y esto les da un sentido de posibilidad de ser ellas y ellos que ustedes no tienen idea. Si tú lo ves, tú ya las conociste y tu ejemplo fue inspirador para ellas y espero que lo siga haciendo para invitarte a que llegues. Pero les hemos llevado juezas, personas de fuera que han hecho grandes deportes, va a llegar una científica, has estado tú, y esto quiere decir que ellas ven que hay mujeres posibles, porque lo que han visto en su casa es que hay 3 o 4 generaciones de mujeres que han sido abusadas y que después muy fácilmente entran a estructuras de trata porque la violencia se nos pone en el cuerpo. La tristeza se nos pone en el cuerpo, la alegría se nos pone en el cuerpo, el sentido de vivir es esto donde se nos pone. Entonces, yo creo que es importante que no recibimos ni un centavo del Estado, pero trabajamos con los chicos y chicas que no han podido ser cuidadas por este Estado. Y bueno, están las puertas abiertas si alguien quiere llegar a conocer, ¿verdad? Y la Alianza le ha dado sentido mucho a mi vida, Andrea. Cuando dejas de hacer proyectos que solo son tuyos, de ti, para tragar, para adentro, para los 15 minutos de fama, y empezás a pensar en qué es posible en el lugar donde vivís. Empezás por lo pequeño tal vez, pero va creciendo. Ya tenemos 3 sedes, una de chicos, una de chicas y una ambulatoria de servicios de día para familias que van migrando cerca de la frontera, para chicos y chicas que están allá en las mismas condiciones. Entonces, bueno. No, el llamado que tú has tenido con este proyecto es algo que admiro muchísimo porque es involucrarse, es dar tu tiempo, tu energía, es tener esperanza.
sí. Y lo admiro muchísimo, de verdad. Yo he estado involucrada, como dices tú, en algunos momentos en la alianza. Fui a conocer a las niñas. Fue ellas quienes me inspiraron por primera vez a contar de mi historia de escalar el Everest, la parte difícil en donde a los 15 años me quería ir de mi casa porque teníamos violencia intrafamiliar. Ellas me inspiraron a eso. Fue el primer momento en donde yo recibí la atención real de las niñas. Y de alguna forma me enseñaron a que está bien ser vulnerable y que lo que realmente te hace fuerte es poder tal vez escarbar y aprovechar los momentos difíciles de tu vida porque lo lograste transformar de alguna forma. Así que ellas significaron muchísimo para mí. Las que no hacen ese ejercicio y guardan todo en esta parte del cerebro, con los años tienen o se disocian completamente porque no pueden vivir con tanto dolor, o lo sacan de otra manera. Generalmente es con violencia hacia sí mismas o hacia las personas que aman. Las autolesiones son muy frecuentes, ¿verdad? A veces con una perfección que se cortan. Ya lo decía James Rhodes, que es un concertista muy famoso en Inglaterra y España, que cuando él tuvo esta experiencia de pasar por violencia sexual temprana, bueno, él después consumió drogas, hizo un montón de cosas que les pasan a estos chicos y a estas chicas, pero las chicas son las que más se cortan. Pero tenemos de los dos, en los dos lugares, y de repente te reciben y te hacen así. Y esto es con sangre aquí. Y ya lo decía James Rhodes, es una sensación de alivio que no se puede describir, que ni la heroína le daba a él, ¿verdad? Ese cortarse. Entonces increíble. Era íntimo el hecho y tenía control sobre su cuerpo por fin, porque el cuerpo de ellos lo han controlado otros y otras. Entonces, todos estos descubrimientos ahí han sido geniales, ¿verdad? Y sabes, es una causa, una situación que de alguna forma está cerca de mi corazón y me conecto porque tenemos historial de familia que pasaron por lo mismo. Y la verdad es de que he visto cómo esto se ha podido, dañar por la misma incapacidad de poder digerir, de poder hablarlo, de poder sentirse con la misma dignidad, amor. Y sabes, creo que hace toda la diferencia poder tener el centro, la guía, el acompañamiento. Y bueno. ¿Sabes qué sienten? Sí. Y muchas lo dicen, que tienen un lugar seguro en el mundo para siempre. De hecho, se van y regresan 12 años después y te dicen: mira, vengo a presentarte o a mi pareja o a mi familia, o que estoy sola, quiero que hagas este trabajo, porque este es el único lugar que me oyó, que me recibió, que me protegió. No hay entornos protectores para la niñez y la adolescencia en general, pero para los de este país mucho menos. Y este es un entorno protector bellísimo, pero la mayoría, te juro, que viven en otros. Y Carolina, para ti, ¿por qué eso? ¿Por qué esa causa? ¿Qué ha significado para ti ser la voz de estas niñas, niños que han tenido algo tan retador, pero que tú lo has llevado a otro nivel? Tú vas al juzgado, tú quieres cambiar leyes, tú estás viendo cómo haces para resolver esto y es cuesta arriba. ¿Por qué has escogido esto? Esto también me escogió a mí. En la vida tú escoges, pero también te escoge ciertas cosas. Me vinieron a ofrecer esto, me tardé de Estados Unidos me vinieron a ofrecer la posibilidad de estar aquí, me tardé 8 meses en contestar. Cuando contesté era porque yo no lo tenía de manera consciente, todavía todo formulado, porque todo se viene después. Y cuando llego ahí me doy cuenta del tamaño del paquete, porque la responsabilidad legal está en quien se hace cargo de esto. Pues dije, bueno, sí, esto era. Y todo el mundo me dice, es que ¿cómo puedes dormir después de oír esas historias? Duermo perfectamente. Y desde entonces mejor que nunca. Porque siento que cualquier día me puedo morir. No pasa nada. Ya está. Ya está. El paso por este lugar ya está. Hay un equipo fabuloso de gente que tiene como una mística, como no todo el mundo es para trabajar en la alianza. Y lo probamos en los primeros 2 años, ya sabemos quién sí, quién no. No todo el mundo es para trabajar ahí
Y así como hay gente, yo me acuerdo, fuimos una vez a un bebito, murió de los nuestros en el Hospital Roosevelt y me tocó sacarlo de la morgue. Y le digo al joven, no tendría ni 25 años, lindo, ese joven que estaba ahí en la morgue, le digo, ¿cómo podés aguantar esto? Y me dijo, es que todos nacemos para algo y yo puedo con esto, como usted puede con lo otro. Entonces, hay gente para todo. Y hay gente que se estresa trabajando atrás de un escritorio y llega en la noche a la casa diciendo qué estrés horrible el que tuve hoy. Y hay gente que se estresa trabajando en esto y hay gente que no se estresa en ninguno de los dos lados. O sea, hay gente para todo, ¿verdad? Encontró también su vocación. Sí, sí. Y yo encontré aquí un lugar donde ser persona digna en Guatemala, que nos recuerda todos los días que la vida no vale nada. Ahí la vida vale. Y vale mucho. Entonces, la verdad es que yo tengo más que agradecerle a la Alianza que la Alianza a mí. Sí. Increíble. Sí. ¿Y qué mujeres te inspiraron a ti a lo largo de tu vida? Muchísimas. Había un libro que yo leí que fue el de Jean-Marie Auel, una antropóloga. Lo busqué por 10 años y no existía. Y era una saga, que era, el libro que yo buscaba era El clan del oso cavernario. Donde se contaba la historia de Ayla, una niña que se había quedado de una tribu de la época glaciar perdida y una tribu más atrasada la encontraba. Y ella cómo tenía que retroceder en sus pensamientos. Entonces, esa mujer que escribió ese libro basado en ciencia, pero lo ficcionó, Jean-Marie Auel, determinó mucho para mí en algún momento. Pero luego te puedo contar... Bueno, mi madre, que acaba de cumplir 100 años. Wow. Es impresionante lo que ha pasado y dónde está. Y no es un cliché, porque hace 40 años no habría dicho mi madre. Tal vez no, porque estaba en otra etapa en mi relación con ella, pero hoy ya más madura digo, mi madre, mis hermanas mayores, todas distintas, muy distintas, me formaron también. Mujeres de la literatura, de la ciencia, me fui hasta conocer el lugar donde vivió Marie Curie, me encanta, me formó Simone de Beauvoir, fue mítica para mí en el caminar, la Susan Sontag, bueno, es que son cientos de mujeres, la Virginia Woolf que está ahí, definitivamente. Con la habitación propia, no puedo negarlo, y así, ¿verdad? Aquí en Guatemala, las mujeres escritoras, Margarita Carrera, Luz Méndez de la Vega, Margarita Zurdia, que era la escultora que rompió muchos cánones de su época. Hay muchas mujeres. Qué lindo. Yo le debo muchísimo a las mujeres que me han acompañado a lo largo. Y ahorita le debo una, que tengo un libro de cabecera que se llama El infinito en un junco, que es Irene Vallejo. Ella habla de la historia de los libros y te comienza contando cómo van los hombres en sus caballos en Grecia buscando libros, buscando la palabra, y cómo Europa nació de la palabra y el conocimiento, y bueno, es lindísimo. Qué belleza. Sí. Y para ti hay nuevas publicaciones, que tienes ahí proyectos. Sí, una novela que por fin creo que se va a escribir sobre un hecho que pasó aquí en una etapa que casi nadie ha tocado, una etapa histórica entre 1960 y el 62. Pero va a ser histórica, pero va a estar también ficcionada y tiene un personaje femenino como protagónico y un niño también, hombre, entonces que comparten. Y en esas estoy escribiendo esto, y la poesía es tirana conmigo, no me deja, los artículos siguen escribiéndose, quizás salga un libro de antología de todos los artículos, que ya son miles en tantos años. Entonces, bueno, sí, siempre hay proyectos. Bueno, por favor, invítame cuando vayas a lanzar el libro. Y hoy en día, Carolina, tú eres inspiración para muchas mujeres, eres un gran ejemplo a seguir. Yo te tengo muchísima admiración y respeto, de verdad.
Así que ya para cerrar nuestra conversación hermosa que hemos tenido, me gustaría que tal vez tú pudieras aconsejar algo a niñas, adolescentes, mujeres que se están abriendo brecha en este contexto, que están luchando por alcanzar sus sueños. ¿Qué les podrías decir para seguir adelante? No me gusta dar consejos, pero sí sé que es algo que hemos hablado mucho con las chicas de la universidad, de la alianza, que no le tengan miedo a su voz, que el silencio es solo buena compañía cuando uno necesita para reformularse, pero nunca para callar, digamos, lo que las oprime, lo que las excluye, lo que las vulnera. Y lo otro es que hay un temor aquí en Guatemala al ridículo en general, pero de las chicas en particular, cuando llegan a cierta edad, ya tienen que ser muy prudentes, muy medidas, no gritar, no subirse a la mesa a bailar, y solo en grupos muy reducidos se logra, pero en términos generales, que vivan, que hablen, que digan, que gocen, que estudien, que se den la oportunidad de ser un ser humano con todo lo que quieran y han soñado ser, ¿verdad? Qué belleza. Te agradezco muchísimo, gracias a de ti, verdad, Andrea. por todo lo que nos compartiste hoy. Nosotros tenemos aquí un pequeño regalito para ti. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, fue hecho por un amigo nuestro que es artista, se llama Cata, así se hace llamar. Ay, qué lindo. Y entonces, pues, él hizo este retrato. ¡Qué cosa más hermosa! Mil gracias. Ya tiene un lugar. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Te voy a pedir después que nos hagas el favor. Gracias, Andrea. De firmarnos una copia de esto, porque nos gustaría que también esto se uniera aquí al espacio de mujeres inspiradoras que hacen la diferencia hoy. Gracias. Y gracias de verdad por mil lo gracias. que haces cada día, tiene impacto y significa mucho para muchas vidas. Entonces yo te agradezco por seguir adelante. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Si te gustó el contenido, suscríbete en la campanita y sigue nuestras redes sociales. También déjanos tus comentarios acerca de cómo tú has tenido que mover montañas para llegar hasta donde estás. Me va a encantar leerte. Y no te pierdas el próximo episodio de Mujeres que Mueven Montañas. Adiós.